Me gustaría a leer primeramente en Mateo capítulo 24, versos 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bien, a nosotros no nos asombra de las cosas que está pasando, porque todo lo que está sucediendo estaban ya escritas en la palabra del Señor, ¿no? Y es como una llamada de atención lo que está pasando en estos tiempos, para que nosotros, la iglesia, reflexionemos y podamos ir en búsqueda de nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos de las cosas. Quizás con las cosas cotidianas de este mundo nos hemos alejado, nos hemos enfriado en este tiempo. Todo lo que está sucediendo es lo que el Señor está diciendo: iglesia, ya estoy pronto a levantar a mi iglesia, estoy pronto a llevármelos. Mi venida está muy pronto, está diciéndonos en pocas palabras el Señor, ¿no? Y en el capítulo, en Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al 7, habla acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, dice, era una iglesia que se esforzaba en predicar, en llevar el evangelio. Habla muy bonito en los primeros capítulos, ¿no? Dice que ellos se esforzaban a llevar la palabra del Señor, hacían bien a la gente y reconocían, dice, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a esas personas, a los falsos maestros que venían a engañar a la iglesia. Y ellos lo reconocían, dice, ¿no? Y además dice también que ellos renegaban a la gente que venía a aprovecharse de ellos, así como los falsos profetas actualmente que hoy en día existen, ¿no? Y habla de todas las cosas muy bonitas de la iglesia de Éfeso, pero habla, dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. A pesar que de todas las cosas que ellos hacían, se habían olvidado de Dios. Habían dejado su comunión con el Señor se enfriara por las muchas cosas que ellos hacían, ¿no? Dice que si tú no te arrepientes, quitaré tu candelero, dice, ¿no? Tu candelaro. Y en este día nos dice el Señor en pocas palabras, en este año. Al comenzar este año hemos tenido un fuerte enfrentamiento con el coronavirus, ¿no? Y el coronavirus está matando a miles y miles de personas en este tiempo. Si prendemos la televisión, salen de muchas muertes, ¿no? Y que en España están muriendo, en Estados Unidos, y es a nivel mundial de todo lo que está pasando. Es como una llamada de atención: despierta, iglesia, tú que duermes, despierta, ¿no? Les voy a contar un pequeño testimonio que me pasó hace muchos años, en la cual a mí esto me trajo mucho a reflexionar en mi vida personal. Me acuerdo cuando mi esposo le gustaba mucho buscar al Señor, él estaba muy ferviente al Señor. Yo hace muchos años no era tan ferviente al Señor, era una cristiana buena que iba y estaba siempre conforme como la forma que buscaba al Señor, ¿no? En ese tiempo Dios me dio una lección de vida, yo creo,
Me acuerdo que un día le dije a mi esposo que se quedara conmigo en casa. Y él se quedó en casa hasta cierto tiempo. Y cuando terminé de cocinar el almuerzo, mi esposo se había ido de casa a trabajar. Yo al entrar a mi casa, a mi habitación, vi la ropa de mi esposo bien tendido en la cama y sus zapatos puestos abajo. Porque yo lo había visto estar en el cuarto. Y cuando yo entré me asusté muy fuerte, porque yo también ya había leído esta parte del Señor, ¿no? Que estarán dos o tres, uno será tomado y el otro será dejado, y todo eso leía. Yo antes había leído también la palabra del Señor. Y al recordarme eso yo me asusté mucho cuando no había a mi esposo, ¿no? Y empecé a entrar en pánico, a desesperarme y decía, oh Señor, me he quedado, dije. Y entonces empecé a llamar a mis hijos por sus nombres y ellos me contestaron. Y entró una tranquilidad en mi corazón y dije dentro de mí, gracias Señor que no has venido. Porque si tú hubieras venido el día de hoy, seguramente me hubiera quedado en la condición que yo estaba viviendo en aquel tiempo. Y a pesar de todo, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo me había dejado enfriarme. Había dejado el primer amor que estaba en mí. En este día, si tú has dejado que tu primer amor se enfríe, vuélvete al Señor nuevamente por las sendas antiguas. Recuerda quién eras antes. Recuerda cómo Dios te ha rescatado del mundo y te ha traído a los pies de Él. Recuérdate y regresa y arrepiéntete. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y estemos siempre preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías 29, del 11 al 13 dice esto. En Jeremías dice, en Jeremías habla también bonito que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿no? Él tiene cosas buenas para nuestras vidas. Él quiere que nosotros estemos confiados también en el Señor, ¿no? Si nosotros le pedimos perdón, y entonces Él vendrá y nos escuchará.